Hola muchachos, vamos a iniciar este paso sobre los temas que vimos en los primeros periodos. Con base en los parecidos que presentaban algunos elementos, Dimitri Mendeleev y Lothar Meyer finalmente organizan esos elementos en una tabla que hoy conocemos como tabla periódica. Actualmente los elementos se encuentran organizados según el orden creciente de su número atómico, que es lo que conocemos como ley periódica. Los elementos también están diferenciados en grupos y periodos. Los grupos, las columnas verticales, los periodos, las filas horizontales. Y por características químicas los encontramos clasificados como veremos a continuación. Todos los elementos químicos se agrupan en familias en una clasificación que conocemos como tabla periódica de los elementos. Dentro de cada familia existen propiedades químicas muy similares. El grupo 0 lo constituyen los llamados gases inertes, también llamados gases nobles. Son elementos muy estables y presentan bajos puntos de fusión y ebullición. El helio, el neón y el xenón forman parte de este grupo, entre otros. El grupo 1A lo constituyen los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. En general, presentan una gran conductividad y son bastante blandos. El grupo 2A corresponde a los metales alcalino-térreos. Pertenecen a este grupo el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Tienen características análogas a los alcalinos, pero sus puntos de fusión y ebullición son más bajos. El grupo 3A es el de los elementos térreos. Lo constituyen el boro, aluminio, galio, indio y talio. De ellos, el aluminio puede ser considerado como un metal típico. El grupo 4A lo forma la familia del carbono. Aparte de este elemento, encontramos en este grupo el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. El grupo 5A es la familia del nitrógeno o nitrógenoides. Lo componen, además del nitrógeno, el fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Es una familia dispar en la que hay desde un gas inerte hasta un metal típico, como el bismuto. El grupo 6A lo forman los anfígenos o familia del oxígeno. Está formada por el oxígeno, azufre, selenio, teluro y el radioactivo polonio. Todos los elementos de este grupo se combinan con el hidrógeno en la misma proporción: 2 átomos de hidrógeno por uno de cualquiera de los otros elementos del grupo. El grupo 7A está constituido por los halógenos: el flúor, cloro, bromo, yodo y el elemento radiactivo astato son los elementos que lo componen. Todos se presentan en forma molecular y son muy reactivos. Por último, los metales de transición, lantánidos y actínidos, comprenden las series siguientes: del escandio al cobre, del itrio a la plata, del lantano al oro y del actinio al laurencio. Todos son metales y tienen como características comunes alta conductividad y brillo especial. La configuración electrónica nos permite ubicar la región, el periodo o el grupo en el que se encuentra un elemento en la tabla periódica. Para ello nos ayudamos de una tabla que se llama tabla de notación espectral. Veamos el siguiente ejemplo. Al realizar la distribución electrónica de un elemento debemos tener en cuenta dos cosas fundamentales. La primera es el orden de llenado y la segunda es no sobrepasar la cantidad máxima de electrones que tiene cada subnivel. Por ejemplo, el subnivel S tiene una máxima cantidad de electrones de 2, el P 6, D 10, F 14. Empezamos la distribución electrónica del elemento y finalmente sumamos la cantidad de electrones que debe coincidir con el número atómico de dicho elemento.
Las propiedades periódicas más importantes son el radio atómico, la afinidad eléctrica o electrónica, el potencial de ionización y la electronegatividad. En el esquema de la tabla podemos ver cómo varía cada una de ellas. Por ejemplo, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Quiere decir que los elementos ubicados en la parte derecha y superior de la tabla tienen una mayor fuerza de atracción de los electrones cuando forman un enlace. Antes de mirar qué es el número de masa y la masa atómica, tenemos que recordar que el número atómico nos indica la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo y que viene siendo equivalente a la cantidad de electrones para que la carga eléctrica del átomo sea igual a 0. La masa atómica será la sumatoria de la cantidad de protones y de neutrones que tiene un átomo en su núcleo. Vemos el ejemplo del carbono. El carbono tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Por lo tanto, la cantidad de protones me daría el número atómico, que en este caso sería 6, y la masa atómica me daría la sumatoria de los 6 protones y los 6 neutrones para 12. Verifiquemos todo esto siempre en nuestras tablas periódicas. Mientras que la masa atómica es la suma de la cantidad de protones y de neutrones de un elemento, el peso o masa molecular es la suma de las masas atómicas de un compuesto. Miremos el ejemplo.